Venimos hablando de que Abraham tenía su confianza puesta en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén no puede ser la Jerusalén antigua, porque para ser la Nueva Jerusalén, esa ciudad tiene que ser fiel y obediente. Y la antigua Jerusalén no lo fue. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, allí se narra lo que era esa Jerusalén terrenal. ¿Para quién? Para Dios. Y vamos a encontrar lo siguiente, dos cosas importantes. Una de ellas, que Dios compara la antigua Jerusalén con una ramera. Y este concepto tenía Dios de esa Jerusalén, que fue derribada porque ahora vamos en pos de una Jerusalén celestial, de una nueva Jerusalén que vendrá del cielo, de una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 15, dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, es decir, se vendió como se vende una ramera. Versículo 32. Sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Versículo 35. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así llamaba Dios a Jerusalén, de la Jerusalén terrenal, la cual era la esposa de Dios espiritualmente. La Jerusalén donde reinó David, Jehová Dios la consideraba su esposa, la cual se prostituyó. Con los Baales le fue infiel, por tanto era una fornicaria, una adúltera, una ramera, una prostituta. Así la menciona Dios en el libro de Ezequiel. Por esta razón, ¿qué le sucedería o le acontecería a esta ramera o a esta prostituta? Ezequiel capítulo 16, versículo 40, tiene la respuesta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Versículo 41. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Jehová sentenció a esta mujer simbólica por adúltera, por fornicaria, y dijo que tenía que ser destruida. Y no tiene ninguna relación con la Jerusalén celestial, la cual nosotros esperamos. Aleluya. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la Jerusalén fiel, una ciudad que viene del cielo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hemos aprendido por la palabra que las cosas son figura o sombra de los bienes venideros, así como el Cordero Perfecto simbolizó a Jesucristo, que en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así entendemos que el incienso simboliza las oraciones de los santos. Así Aarón, como el sumo sacerdote terrenal, era la sombra de venir del sumo sacerdote, el cual es Jesús. Y también pasó lo mismo con la Jerusalén terrenal. Era la sombra de venir de la Jerusalén celestial. Y para que lo celestial esté en su lugar, lo terrenal tenía que desaparecer. Por eso Aarón ya no es el sumo sacerdote. En su lugar lo es Jesucristo. David no siguió siendo rey. No, lo es Jesucristo, el Cordero que se sacrificaba. Hoy ya no, porque Jesucristo hizo un sacrificio una vez para siempre. Surge la pregunta: ¿quién o quiénes es o son la Nueva Jerusalén? Y Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así aprendimos en que las cosas terrenales son sombra de las cosas celestiales.
Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hay dos cosas. Lo primero es que esta nueva Jerusalén no es terrenal, sino que viene del cielo. Y Abraham tenía su mirada puesta en esta nueva Jerusalén. Y segundo, esta nueva Jerusalén, la celestial, es la esposa. En simbología, Juan lo que vio fue una mujer vestida de blanco que nos está esperando, y no es terrenal, sino lo es celestial. Y en esa nueva Jerusalén es una esposa simbólicamente. ¿Y esposa de quién? Sería la pregunta. Si está ataviada y está vestida, preparada para su esposo. Así las dos cosas a tener en cuenta en la nueva Jerusalén. Una es que viene del cielo y segundo que es una esposa. ¿Pero esposa de quién? Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Así la respuesta es, la esposa que descendía del cielo es la esposa del Cordero. De que este Cordero en sentido figurado es Jesucristo, el resucitado, el esposo de la iglesia. Así la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, es decir, de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí Pablo dice que la iglesia la ha comprometido a Cristo como una virgen. Así vemos en que la nueva Jerusalén es la iglesia. Y en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la gloria y de la iglesia. Si leemos el contexto del capítulo 5 de la carta a los Efesios, desde el versículo 21 hasta el versículo 33, Pablo está hablando del matrimonio. Así como el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. En el misterio, ¿cuál? En que la iglesia de Cristo es su esposa. Antes no se entendía, pero ahora ya lo entendemos. Todo esto en cuanto a Cristo y la iglesia, y es simbólico en una pareja de esposos. El varón es la imagen de Jesucristo y la mujer es la imagen de la iglesia, como su esposa. Como trates a tu esposa o esposo, si lo haces bien, le honrarás. Y si le haces mal, le pisotearás porque maltratas y das mal ejemplo y una mala representación, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como dijo el apóstol Pablo, y dijo en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como trates a tu esposa, estarás honrando la posición de Cristo o deshonrando su posición. Así entendemos en que la nueva Jerusalén no es terrenal, y la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, y la esposa del Cordero es la iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Según estos dos textos, ¿quiénes representan la nueva Jerusalén? Son la congregación de los primogénitos, es decir, nosotros, la iglesia.
¿Quién es la Nueva Jerusalén? La iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los redimidos, los primogénitos, los que irán con Cristo cuando sea la segunda venida en la primera resurrección. Y que descenderán después con Cristo y traerán el reino de Dios a la tierra. Por tanto, la Nueva Jerusalén estará conformada no por muros de piedra, sino por corazones dispuestos en la voluntad y en la justicia del Señor. Somos la esposa del Cordero. Pero ojo, Jesús dijo, habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 estaban preparadas y 5 no. Y mientras llegó el esposo, las que no estaban preparadas estaban buscando lo que no buscaron en mucho tiempo y se quedaron sin el esposo. Así debemos esperar al que un día viene por mí. Y si no lo hago, un día la puerta se va a cerrar y quedarás fuera. ¿Cómo entraremos en ese lugar? Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 tiene la respuesta. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Quién hará parte de la nueva Jerusalén? Solo el que venciere. Y como soldado tengo que vencer a la carne, al mundo y a Satanás. ¿Qué debo hacer con Satanás? Resistirlo. Porque si no domino mi carne no podré vencer al mundo, y menos resistir a Satanás. La Biblia dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo en el fin de los tiempos y se cumplirá lo que pedimos en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, y se haga tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Cuando descendamos del cielo, el reino de Dios se restaurará en la tierra. Lo entendió Abraham, lo entendió Isaac, lo entendió Jacob, lo entendió David, lo entendió Moisés, lo entendió Pablo y hoy lo entendemos todos nosotros. Aleluya. Así, mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.